Hablamos de los problemas actuales del país, de la prospección del país a futuro, y expresé dos compromisos. Este país tiene que derrotar el crimen para construir una sociedad de solidaridad, de convivencia, y este país tiene que derrotar la politiquería para construir un gran Estado social, donde haya oportunidades educativas, de salud, de empleo para todos. En Colombia se degradó a un punto en donde hay una alianza entre el crimen y la política, entre la organización multicrimen y el poder. Es que es en el Estado mismo, en las cúpulas, en donde se sientan en un matrimonio incestuoso los principales narcotraficantes del país. El país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Ciudadanías Contemporáneas presenta Populismo a la Colombiana. Hola para todos y para todas. El día de hoy les venimos a hablar de el populismo. El populismo, sus elementos, sus características, sus actores y finalmente daremos algunos ejemplos en los que se puede evidenciar cómo se conforma un discurso populista o cómo se puede ver un discurso populista dependiendo de los actores y de su fin. Vamos a empezar dando una contextualización de lo que es el populismo. Para esta contextualización nos basamos en la visión que tiene Ernesto Laclau de este concepto. Ernesto Laclau dice que el populismo es una parte inherente de la política real, que es un axioma fundamental en la política democrática y que a pesar de que el populismo se haya visto como bueno o como malo en diferentes visiones y perspectivas, realmente no es más que una forma legítima de hacer política en los sistemas democráticos. Ernesto Laclau también menciona que el populismo ha sido atacado por la aparente incoherencia que presenta, pero él también rescata en el término que esa incoherencia en realidad enriquece el concepto, ya que nos muestra diferentes aristas y diferentes visiones o perspectivas que se pueden analizar desde diferentes puntos críticos y profundizar sobre lo que puede ser el populismo o nuevos tipos de populismo. Ahora bien, hablando de las características del populismo, el populismo tiene un carácter performativo y no descriptivo, otra razón más por la que ha sido criticado o malentendido. Sin embargo, independiente del tipo y la finalidad que se busque con el populismo, hay unas características muy similares que se encuentran en casi todos los discursos, la cual es invitar a construir una visión e invitar a los seguidores a reconocerse en esa visión, ya sea una visión de pueblo, de nación, de identidad, cultura, etcétera. Dependiendo de lo que busque el discurso, así mismo brindará la visión. Otra característica más es que el populismo no habla únicamente sobre las demandas que ya se explicitan en una sociedad o en un pueblo. El populismo puede construir sus propias demandas y hacer que las personas se identifiquen en ellas. No necesariamente tiene que partir de la realidad, sino también brindar otra visión de realidad por la que se quiere luchar o por la que busca posicionar. Los populismos que vamos a abarcar en este video son tres: el populismo de izquierda, el populismo de derecha y el populismo antipolítico. El populismo de izquierda, conectando esto con la idea anterior de visión y demanda, el populismo de izquierda promueve generalmente en su discurso la idea del enemigo del pueblo, quien es el que domina y que tiene sublevado a toda la población, especialmente a los sectores minoritarios y marginados. Generalmente estos enemigos son las élites, las oligarquías y los dueños de los grandes medios de producción. Ahora bien, en el populismo de derecha,
la idea del enemigo cambia, pues los enemigos ya no van a ser las élites ni medios de producción. En este caso, el enemigo puede ser un enemigo interno que busque atentar contra el establecimiento, la seguridad, y en este caso se busca mucho preservar las tradiciones, se busca también preservar la cultura, el poder, el status quo y mantener el establecimiento de la manera como ya está estipulado o estructurado. Ahora bien, al referirnos a el populismo antipolítico, estamos hablando de un populismo que ataca directamente a la política tradicional, ataca al Estado burocrático y ataca las ineficiencias y malas prácticas estatales y políticas. Tiende también el discurso de que todo lo establecido está mal porque en todo se permea la corrupción, y de esta manera lo que busca es vender, sea el proyecto político o sea el político mismo, como un cambio y una transformación total de todo esto que ya está establecido. Bueno, me gustaría agregar algo de cómo se da un discurso populista. Resulta que se reúnen todas las razones por las que un pueblo tiene una inconformidad, y finalmente estas razones son compiladas por un líder que es emisor y que tiene la capacidad de articular su discurso de tal forma que sea capaz de movilizar las masas. Y este líder se muestra en ese discurso como el único que puede cambiar la situación y las inconformidades que tiene el pueblo en ese momento, o que los puede venir a salvar, ¿sí? Como un héroe. Y él se muestra como el único que puede cambiar esas situaciones en ese momento y en momentos posteriores. Y es de esa manera como también se puede dar un discurso populista. Para el caso de los populismos en Colombia existieron diversos factores, al igual que elementos y actores. Para el caso de los actores vamos a tomar como ejemplo a Gustavo Petro en representación de un populismo de izquierda, y el caso de Rodolfo Hernández en el caso de un populismo antipolítico. Ambas vertientes son alternativas diferentes al desarrollo común que está teniendo la política en el territorio colombiano, ya que estaba marcada por el tradicionalismo político tanto del Partido Conservador como de los liberales. Para estas distintas perspectivas, en el discurso de Petro se abordaron algunos elementos que le permitieron llegar a la presidencia. Al industrial, o que le expropiamos la tierra al pequeño campesino. Mentiras. A Colombia ya la han expropiado. Le expropiaron las tierras al campesino por millones de hectáreas. Le expropiaron a las personas que no pudieron pagarle a los bancos las casas. Le expropiaron a las juventudes de Colombia su derecho a estudiar en una universidad, en un colegio. En el caso de Rodolfo Hernández, presentó algunas dificultades, ya que en algunos casos se le consideró un populismo demagogo o un populismo en el peor de los casos, en un concepto malintencionado del propio concepto. Esto debido a que no presentaba una claridad en sus programas políticos y sobre todo a quienes iba dirigido, ya que en su discurso presentaba temas como la anticorrupción y un Estado equilibrado para todos. Colombianos saben que yo he trabajado. Colombia necesita, es un presidente que sea capaz de enfrentar esta mafia que nos está gobernando, que es una tanda en su gran mayoría de ladrones. El objeto mío, ganando la presidencia de la República, es hacer una limpieza general de estos que se están robando a Colombia. Yo me subo al taxi, le pregunto al taxista, ¿qué piensa de los políticos? Son unos ladrones. ¿Qué piensa de lo que están haciendo? Están robando. Se siente el pueblo colombiano arrinconado. En las prácticas políticas de su discurso, esto no se vio reflejado en las decisiones y opiniones que tomó, puesto que no participaba en muchos debates políticos, al igual que su actividad política se vio menguada por distintos factores, mientras que en el caso de Gustavo Petro, este movilizó las masas en muchas ocasiones al presentar sus discursos y sus propuestas en distintos territorios del país y en distintos discursos en las plazas a nivel regional.
Asimismo, en su discurso se presentaban elementos como discursos regionales, inclusorios para la política colombiana, ya que esta era la manera en la que iba a abordar las distintas perspectivas y problemáticas que presentaba el país. La opinión de los medios de comunicación también fue determinante para las campañas electorales, puesto que se estableció que el discurso de Petro era el discurso de un exguerrillero, mientras que el discurso de Rodolfo Hernández era considerado el de un empresario exitoso y que tenía una visión clara sobre el futuro del país. Estas opiniones fueron distinguiéndose entre el colectivo común y popular gracias a las distintas problemáticas que estaba presentando el gobierno de Duque. Esto especialmente respaldó a Petro en su campaña electoral, gracias al paro 2021, en el que las injusticias se hicieron claras y permitieron que el discurso de Gustavo Petro se posicionara por encima del de Rodolfo Hernández. Por otro lado, frente al populismo de derecha, podemos encontrar en el caso colombiano la participación en la campaña política y el discurso político manejado por Álvaro Uribe Vélez. Esto entre los periodos del año 2002 al 2006 y el año 2006 al 2002. Álvaro Uribe Vélez, que venía de una tradición del Partido Liberal y que había ocupado todos los cargos de elección popular, tanto alcalde, gobernación y senador de este partido, se presenta y presenta su aspiración en el año 2001 como un disidente de este partido bajo el movimiento alternativo Primero por Colombia. Esto bajo el discurso antipolítico en el cual hacía una crítica permanente a los partidos políticos tradicionales, al Estado burocrático y al despilfarro que tenía este Estado burocrático en el país. Congreso, eso no puede seguir costando 300.000 millones al año. Hay que tener un Congreso sin privilegios pensionales, sin privilegios salariales. Un Congreso no de 262 congresistas, de 150. Yo cerraría mucho consulado y mucha embajada que no se necesita. ¿Para qué las contralorías? Hay una cantidad de instituciones que cuestan mucho dinero. Es así como Álvaro Uribe presenta su aspiración en el año 2001 a finales, en donde cuenta con un índice de favorabilidad de menos del 5%. Meses después, en el año 2002, es elegido como el primer presidente electo en primera vuelta. Ahora bien, es importante mencionar el contexto social y político por el que estaba atravesando nuestro país. Principalmente esto debido pues, a la crisis económica que estaba atravesando Colombia, principalmente al conflicto armado y el recrudecimiento del conflicto armado debido a los acuerdos fallidos de paz del gobierno que precedía a Álvaro Uribe Vélez y la desfavorabilidad y desacreditación que tenía la figura del presidente para los ciudadanos. De esta manera, Uribe se presenta como un salvador, como una solución ante estos problemas bajo la crítica de los partidos tradicionales y bajo un Estado comunitario, bajo el discurso de un Estado comunitario en el cual debería ser austero y debería enfocarse en las realidades sociales y en la justicia social. La plataforma política y su promesa de seguridad democrática, la cual consistía en una seguridad para todos, en la cual pues trataba de establecer las maneras y los mecanismos en cómo iba a enfrentar el conflicto armado y de qué manera iba a brindar una seguridad para el pequeño empresario, para el pequeño comerciante, para el gran empresario y para el campesino, evitando así los secuestros que pues estaban en un alto índice en nuestro país. Ahora bien, bajo esta consigna de securitaria, Álvaro Uribe logró capitalizar y estructurar un discurso e implantarlo en la sociedad colombiana en dos bandos, en el cual construía una enemistad sólida y unívoca. Por un lado estaban los colombianos amantes de la patria y por otro lado estaban los guerrilleros de la FARC. Se cambiaba de antagonismos y de enemigos dependiendo de la circunstancia que se vivía en ese momento en el país. Esto sucedió antes, durante y después de su mandato, como los grupos insurgentes, la guerrilla o los paramilitares o los grupos de activistas, siempre podía cambiar de enemigo a otro para articular siempre su discurso hacia la seguridad. Ahora bien, si queremos caracterizar a Álvaro Uribe Vélez, lo podemos encontrar como un líder carismático,
autoritario, con una gran oratoria y con un discurso profundamente nacionalista que apelaba al sentimiento de la patria y a la seguridad de esta. Frente a la perspectiva teórica de este caso colombiano, podemos situarnos en los elementos estructurales que nos brindan Joan Anton frente al populismo. Y es esta capacidad de movilización de las clases obreras y campesinas, desligándose de su clase y agrupándolos en un nuevo tipo de clase en el cual exista un pacto de reciprocidad hacia ese líder populista. Gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Kate. Camilo, Nicolás. Y Malcolm. Chao. chao.